¿Ahí ven todos? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver lo que es el Sistema General de Invalidez y Revocación de los Actos Administrativos. Entiendo que la clase pasada estuvieron viendo el acto administrativo en sí mismo. ¿Cuáles son los elementos de este acto? Que serían el objeto, la causa, el consentimiento, la voluntad y la finalidad y demás, que están enunciados en el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional. Ahora bien, no sé si alguien quiere por así hacer algún tipo de introducción respecto de qué entendieron de esos elementos, qué es cada uno. Si no, seguimos. A ver, los quiero ver. ¿Alguien quiere mencionar alguno de ellos? ¿Qué entendieron? ¿Si les fue fácil la clase? ¿Si les pareció un chino? Porque es una clase muy difícil, la primera del acto administrativo. Si no, sigo. Perfecto, seguimos. Bien. Perdón, no escucho el tema, por favor, ¿me puede repetir? ¿Cómo? El tema de hoy. Los elementos del acto administrativo, que fue lo que vieron la clase pasada. Si alguien quería como decir que había entendido de la clase. Sí, pero el tema que vamos a ver hoy dijo... El tema que vamos a ver hoy es este. El sistema de invalidez y revocación de los actos administrativos. Bueno, la clase pasada ustedes vieron los elementos del acto administrativo. Esos elementos están enunciados en el artículo 7 y hoy vamos a ver la otra cara de la moneda. Una cara va a ser cómo está compuesto el acto administrativo y la otra cara va a ser qué pasa cuando ese acto administrativo presenta algún tipo de defecto o de vicios. Entonces, no sé quiénes de acá trabajan, pero como sabrán, los que trabajamos, hay días que tenemos días buenos y días malos. Hay días en los que uno hace todo absolutamente bien y hay otros días en los que uno puede cometer errores. Esta circunstancia es propia del humano, del ser humano en sí mismo. Ese margen de error en la realización de determinadas actividades siempre existe. Entonces, frente a esto, como bien sabemos, la administración pública es la que va a emitir estos actos administrativos y la administración pública está compuesta por personas igual que nosotros. Entonces, estas personas también tienen este margen de error en la realización de sus tareas, que en este caso consistiría en la emisión de los actos administrativos, y por lo tanto el ordenamiento jurídico tiene que prever esta situación. Tiene que saber toda esta cuestión que le estoy mencionando y tomar los recaudos correspondientes a ello. Esos recaudos son el Sistema General de Invalidez y la revocación de los actos administrativos. Es decir, en la clase pasada vieron lo que es la anatomía del acto administrativo y hoy veríamos lo que podríamos decir como sus patologías, sus virus, sus bacterias y demás. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es tratar de sacarnos el chip que nosotros tenemos del derecho civil, que es lo primero que cursamos en la materia. Esta es la primera materia que tenemos de derecho público. Entonces por ahí ese cambio de chip a veces nos cuesta y en esta clase en particular es súper importante que lo tengamos. Por eso para mí era súper importante empezar con esta primera fílmina que lo que hace es distinguir los sistemas de nulidades en los dos sistemas. El del derecho civil, que lo tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación, y el derecho administrativo. Ahora bien, no podemos trasladar las categorías de nulidad que tenemos en el derecho civil a lo que es el derecho administrativo. ¿Por qué esto? Básicamente porque son derechos que rigen cuestiones completamente distintas. El derecho civil rige las relaciones entre los particulares. Se encuentra en el marco de lo que es la autonomía de la voluntad, en donde los distintos actos jurídicos que las personas celebramos tienen a partes que están en un pie de igualdad, que tienen los mismos derechos. Y esa relación se va a regir principalmente por la autonomía de la voluntad
que obviamente va a estar limitada por las normas de ellos. Ahora bien, en el marco de lo que es el derecho administrativo, lo que interviene no es la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque tenemos una relación desigual. Por un lado, vamos a tener a la administración pública, a lo que es el Estado, y por el otro lado, vamos a tener a un particular, ya sea persona jurídica o persona humana, respecto de la cual la administración pública se pronuncia en el marco de un dictado, de un acto administrativo, y como consecuencia de eso, produce ciertos efectos en la esfera jurídica de ese particular respecto al cual va dirigido el acto administrativo. ¿Por qué? Porque básicamente el acto administrativo es una manifestación del poder estatal. Por eso hay una relación de desigual entre el particular y el Estado. Entonces, esto como primera diferencia. Y en donde radica la necesidad de hacer esta distinción. Ahora bien, las diferencias las traté de agrupar en tres cuestiones. Esto siempre va a estar limitado a lo que es el derecho civil, me estoy refiriendo a lo que son los actos jurídicos y a la identificación de los vicios en el marco de los actos jurídicos que producen como consecuencia una declaración de nulidad, y en el derecho administrativo me circunscribo a lo que es el acto administrativo en sí. En primer término, se diferencian en cuanto a lo que es la perspectiva. Me dirán, Ailén, ¿qué es la perspectiva? Bueno, en el derecho civil, para nosotros poder analizar si un acto jurídico posee algún tipo de vicio, tenemos que mirar hacia adentro del acto. ¿Por qué? Porque es todo lo que les estaba comentando anteriormente. El derecho civil vela por lo que es la voluntad de las partes. Tiene un amplio margen las partes para poder decidir en los actos jurídicos, por ejemplo, un contrato, cómo quieren llevar a cabo esa relación jurídica, ese acto, y bajo qué condiciones. Entonces se mira desde adentro, se mira realmente cuál fue la intención de las partes, si efectivamente se configuró la voluntad de las partes para que los elementos del acto jurídico estén como están plasmados. En el derecho administrativo, no. ¿Por qué? Se mira desde afuera del acto, cuáles son los efectos que ese acto produce hacia afuera, porque lo que se tutela en el derecho administrativo tiene que ver con el orden público, con el poder público. ¿Por qué? Porque la administración ejerce esa facultad de poder dictar actos administrativos no en forma discrecional como lo pueden hacer los particulares en su contrato, sino que lo hace en base a todo un cuerpo de normas que lo que va a hacer es regular las competencias de los organismos que están en la administración pública, cuáles son los procedimientos para varias cuestiones, es decir, el derecho administrativo plasma un montón de cuestiones que limitan y restringen la actuación de la administración pública. No hay tanta discrecionalidad en su actuar. Entonces, cuando nosotros analizamos los elementos del acto administrativo, para poder identificar los vicios tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que tener en cuenta si ese vicio que se presenta en ese acto hace que el mismo no pueda ser introducido dentro del ordenamiento jurídico. Después tenemos lo que tiene que ver con quién puede declarar la nulidad en uno o en otro caso. En el derecho civil, las partes es clarísimo que no pueden declarar la nulidad de un acto jurídico. El único que puede declarar la nulidad de un acto jurídico es el juez. En el caso del derecho administrativo, en los actos administrativos, ¿quiénes pueden declarar la nulidad? Los jueces e incluso la administración pública. O sea, una de las partes que conforma el acto puede declarar su nulidad. Por último, tenemos lo que son la enunciación, o sea, dónde están los tipos de vicios que generan como consecuencia la nulidad del acto. En el caso del derecho civil, están todos contemplados expresamente en el Código Civil y Comercial de la Nación. En el caso del derecho administrativo, no todos están contemplados en la normativa. Bien. Aclarado esto, si no hay dudas, vamos a empezar específicamente con lo que tiene que ver con el sistema propiamente dicho de la invalidez de los actos administrativos. ¿De qué vamos a hablar acá? Vamos a hablar puntualmente de lo que es tres cuestiones.
Vieron que en el derecho civil nosotros tenemos la nulidad relativa y la nulidad absoluta. La nulidad relativa se aplica cuando el defecto o el vicio que tiene ese acto jurídico afecta el interés de las partes. Y la nulidad absoluta cuando afecta el orden público. Acá vamos a tener categorías que son parecidas a estas. Vamos a tener actos que son nulos y actos que son anulables. ¿Esto dónde va a estar regulado? Va a estar regulado en el artículo 14, los actos de nulidad absoluta van a estar regulados en el artículo 14. En el artículo 15 van a estar los actos anulables y en el artículo 16 vamos a tener lo que es la nulidad parcial. Ahora bien, primero vamos a empezar con lo que son los actos nulos, también llamados actos irregulares, que lo van a entender un poquito Filminas más tarde. El artículo 14, como les dije, habla de la nulidad absoluta e insanable. ¿Qué dice este artículo? Dice, el acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, o sea que no podemos recuperar ese acto, lo tenemos que dejar sin efecto alguno, cuando este artículo va a tener dos incisos. El primer inciso, que es el A, dice, cuando la voluntad de la administración resultara excluida por error esencial, dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos, violencia física o moral ejercida sobre la gente o por simulación absoluta. Bueno, ¿por qué les subrayo yo la palabra voluntad? Porque van a ver que este artículo lo que hace es describir los vicios que van a tener los distintos elementos del acto administrativo. Este primer inciso se ocupa específicamente de uno de esos elementos, que es la voluntad. ¿La voluntad de quién? De la administración pública. ¿Y qué sucede cuando ésta es excluida por alguno de estos supuestos? Por error esencial, por dolo, por antecedentes o hechos inexistentes o falsos, violencia física o moral ejercida sobre la gente. Ahora, ese vicio tiene que ser de tal gravedad que implique la exclusión de la voluntad de la gente. O sea, que sea inexistente la voluntad de la gente en el sentido de que si la gente sabía que había un error, que si no tuviera sobre sí algún tipo de violencia física o moral que se puede ejercer sobre él, si no hubiese una simulación, si se hubiese enterado de esos hechos o esos antecedentes que son falsos y supiera de su falsedad, no hubiese dictado o no hubiese dado su voluntad para dictar ese acto administrativo. Entonces, en resumen, este primer inciso del artículo 14 habla de los vicios del elemento específico que es la voluntad. Después pasamos al inciso B, que dice, el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo, del grado, salvo en este último supuesto, o sea, en el supuesto del grado, que la denegación o sustitución estuvieran permitidas, falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados, o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado. Bueno, tenemos varias cosas acá. Básicamente lo que hace este artículo es, García Puyol dice que es como el reverso del artículo 7. El artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimiento, como dijimos al inicio de la clase, va a mencionar todos los elementos que tiene que tener un acto administrativo para ser considerado como tal. Este inciso B lo que hace es determinar cuáles son los vicios de cada uno de esos elementos. ¿Cuál es el vicio de la competencia? La incompetencia. ¿En razón de qué? De la materia, del territorio. De la materia se refiere a la administración pública tiene varios organismos. Cada organismo tiene una materia respecto de la cual se ocupa. Por ejemplo, la Procuración de la Ciudad se ocupa de la defensa del gobierno de la ciudad en juicio. O sea, ejerce una función de defensa. El Ministerio de Hacienda y Finanzas tiene otra función que tiene más índole económica. Entonces, frente a una situación de índole económica, ¿quién tiene competencia? El Ministerio de Hacienda. Si le hace el Ministerio de Hacienda y Finanzas, perdón.
Si le hacen un juicio al gobierno de la ciudad, ¿quién va a tener competencia? La Procuración de la ciudad, en razón de las materias. Después, en razón del territorio, bueno, por ejemplo, la Procuración de la ciudad es un órgano constitucional creado por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en el artículo 134, entonces él hace que tenga competencia en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tiene competencia en Jujuy. Del tiempo y del grado. Del grado, los organismos de la administración pública tienen lo que se llama organigrama. Entonces, si abren, por ejemplo, el organigrama de la Procuración General, que lo pueden encontrar en el decreto 400-2017, van a ver que empieza con la cabeza del organismo y va decayendo en distintos estamentos de jerarquía. Está el procurador general, los directores generales, los jefes de departamento y vamos bajando. Esa es cada uno de estas personas, va a tener determinado grado y en función de ese grado va a tener ciertas competencias. Y aclara una excepción a esta regla que tiene que ver con el supuesto del grado cuando existe delegación o sustitución y que éstas estuvieran permitidas. La normativa puede permitir, puede permitir que un organismo ciertas partes de un organismo delegue en otras ciertas tareas, por así decirlo. Yo le delego a mi compañero de trabajo una determinada tarea porque considero que la va a hacer bien y me lo autoriza el reglamento de mi empresa, por ejemplo, para ponerlo en términos más cotidianos. Eso se llama delegación. Y la sustitución es que él me cambia, yo le digo a él que ocupe mi lugar. Esto puede estar permitido normativamente. Si hay delegación o sustitución, si se configura esta cuestión en cuanto a lo que es la competencia de grado y eso estuviese permitido por norma, entonces no se produce un vicio cuando hay una incompetencia en razón del grado. Después pasamos a lo que es la causa, que es cuando la causa tiene un vicio cuando no existe o son falsos los hechos o los derechos invocados. Violación de la ley aplicable, esto está relacionado con el objeto, que el objeto tiene que ser lícito, posible, adecuado a la ley. Entonces, cuando hay una violación de la ley aplicable, hay un vicio en el objeto. Y también lo que tiene que ver con el cumplimiento de las formas y de la finalidad. Bueno, entonces, estos son los dos incisos del artículo 14. En estos dos supuestos, es decir, en el inciso A, donde tenemos los vicios de la voluntad, y en el inciso B, donde tenemos los vicios de todos los otros elementos esenciales, si hay un vicio dentro de estos, ese acto va a ser nulo de nulidad absoluta. Y ese acto va a ser considerado como acto irregular. ¿En virtud de qué? En virtud de lo que va a decir el artículo 17, que lo vamos a ver después. Pero básicamente, ¿qué son los actos irregulares? Son aquellos que poseen un vicio grave y manifiesto que hacen o decantan en su nulidad absoluta y hacen que carezcan de la presunción de legitimidad que tienen conforme el artículo 12 y tengan que ser revocados por la administración. ¿Hasta acá alguna duda? A ver, que no les veo. ¿Ninguna duda hasta acá? ¿Venimos bien? Mi abuela. Sí. Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, vamos. Si no soy clara, me dicen, porque esto es re importante. Bien, seguimos. A ver. Después tenemos, como les dije, en el ámbito civil, ¿qué teníamos? Teníamos la nulidad relativa y la absoluta. Acá tenemos como una especie de nulidad relativa, pero no trasladamos el concepto del sistema civil. Y lo vamos a denominar anulable, que es lo que establece el artículo 15. ¿Qué dice el artículo 15? Dice, si se hubiera incurrido en una irregularidad u omisión intrascendente o en un vicio que no llegara a impedir la existencia de algunos de sus elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial. Bueno, ¿qué quiere decir esto?
Básicamente lo que quiere decir es que nos plantea dos supuestos. Un supuesto que tiene que ver con lo que es la irregularidad o una omisión intrascendente y otro que tiene que ver con la existencia de un vicio en uno de los elementos del acto administrativo, pero ese vicio no es tan grave como para impedir la existencia de los demás elementos esenciales. Y acá, al final del artículo, ¿qué nos dice? El acto será anulable en sede judicial. Vieron que yo les dije que en el sistema del derecho administrativo de nulidades podía pasar que la administración anule sus propios actos o que los anule el Poder Judicial. En este caso, en el caso de los actos regulares, solamente los va a poder anular la sede judicial. Pero voy un poquito antes que por ahí me pasé. ¿Qué significa irregularidad u omisión intrascendente? Es un defecto menor, que no tiene entidad suficiente para afectar seriamente la validez del acto. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, que viene un particular a la administración y le pide una licencia de conducir. Y yo emito el acto administrativo, le concedo esa licencia de conducir, pero tipeo mal el año de nacimiento del particular. El haber tipeado mal el número de nacimiento de esa persona no me está afectando los demás elementos del acto. ¿Por qué? Porque yo tengo una causa, tengo un objeto, tengo la motivación, tengo la voluntad, tengo todos los otros elementos que están correctos, y esto es un vicio por ahí de forma que no hace a la validez del acto y no implica nulidad absoluta, sino su anulabilidad. Después el segundo supuesto dice vicio que afecta elemento esencial pero no lo destruye. El elemento va a existir pero tiene una imperfección. Por ejemplo, un dictamen jurídico que está firmado por quien no tenía formalmente la competencia delegada, pero ese dictamen fue razonable y no generó indefensión. Es decir, básicamente la diferencia acá es que los actos del artículo 14 siempre van a ser nulos. Ahora bien, cuando el vicio se configura dentro de lo que es el artículo 15, se produce la anulabilidad, pero ¿qué implica que sea anulable? Implica que ese vicio va a poder ser subsanado. Por eso se lo llaman regulares, porque tienen errores que no son tales que eviten la existencia del acto administrativo. No son cuestiones que sean groseras. Entonces, sin embargo, esta parte de acá que les dije que son anulables en sede judicial, hay algunos que también pueden ser anulables en sede administrativa, que lo vamos a ver en el artículo 18, y bueno, esta posibilidad de que los actos regulares pueden ser saneados, o sea, no se elimina el acto administrativo de la esfera jurídica, sino que nosotros lo vamos a poder sanear por los mecanismos que prevé el artículo 19, que son ratificación y confirmación. Bien, ahora, una vez que logramos identificar... Perdón, sí. Pero en general esos actos anulables es en vía judicial, ¿no? A pesar de ahora cuando llegamos... a pesar de que no sea, estaba pensando, esenciales, o sea, que se haya afectado de una forma tan grave, algo así. Bueno. Los que son graves, que son los actos irregulares, que tienen vicios que generan la nulidad absoluta, hacen que el acto deje de existir. No, en los actos anulables. Claro, ahí voy. Los actos anulables son susceptibles de ser modificados en una etapa posterior. Eso que vos me preguntás de lo que sería la anulabilidad en sede judicial, vamos a ver que en ciertas situaciones no, pero tenemos que llegar al artículo 18 para eso. Así que lo vamos a ver. Gracias. No, a vos. Milagros.
Hola, profe, ¿cómo va? Disculpe, usted recién mencionó ratificación y mencionó otra cosa más. ¿No me terminó de quedar claro eso? ¿Ratificación? Sí, lo mencionó a lo último. Ah, sí. Básicamente, nosotros para poder sanear ese acto administrativo, o sea, agarrar ese vicio pequeño que tiene, ese vicio pequeño que tiene, siendo que es un acto regular, o sea, que encaja dentro de la categoría del artículo 15, nosotros no lo podemos agarrar, digo, bueno, vuelvo para atrás todo, redacto bien lo que puse mal y saco de vuelta el acto administrativo. No, hay determinados procesos que se llaman ratificación o confirmación, que están acá abajo, que van a estar regulados en el artículo 19. Son mecanismos a través de los cuales vos vas a poder subsanar estos errores o estos vicios que pueden ser una irregularidad, una omisión intrascendente o un vicio que afecta un elemento esencial pero no lo destruye. Entonces, frente a esta situación, vos lo vas a poder subsanar mediante los mecanismos del artículo 19. Uno de los mecanismos del artículo 19 es la ratificación, que lo vamos a ver igual al final. Bien, ¿te contesté? ¿Milagros? Sí, muchas gracias. Perfecto, bueno, seguimos. La regla es que en caso de duda, o sea, si yo estoy en el examen, por ejemplo, y tengo dudas respecto de si este vicio que yo estoy viendo o detectando es un acto regular o un acto irregular, o sea, si implica una nulidad absoluta, que el acto muera o una anulabilidad, siempre voy a tener que optar por la anulabilidad. ¿Por qué? Por el principio de conservación de los actos administrativos. Y que no podemos declarar la nulidad por la nulidad misma, ya que eso carece de sentido. Uno siempre tiene que velar por el mantenimiento del acto administrativo. Y en caso de determinar que hay una nulidad absoluta, estar 100% seguros de ese error tan grave y tan trascendente que evita la existencia propia misma del acto. Después tenemos lo que es la nulidad parcial. La nulidad parcial está regulada en el artículo 16. ¿Qué dice el artículo 16? Básicamente, en estas palabras, el vicio en una cláusula accesoria no contamina todo el acto. ¿Qué quiero decir con esto? El artículo dice, la invalidez de una cláusula accidental o accesoria, o sea, no los elementos esenciales del acto administrativo que tenemos en el artículo 7, no importará la nulidad del acto siempre que fuere separable y no afectar en la esencia del acto emitido. Como probablemente vieron en la clase pasada, los elementos accesorios del acto administrativo son el plazo, la condición, el modo / cargo. Acá lo que tenemos que analizar para poder determinar si una nulidad es parcial es, primero, si el elemento que estoy analizando es un elemento esencial o accesorio. Si es esencial, o sea, si es alguno de los que tengo en el artículo 7, no voy a aplicar este artículo. Voy a aplicar el 15 o el 14. No voy a aplicar este. Si es un elemento que es accesorio, si es un plazo, una condición, un modo / cargo, voy a aplicar este artículo. Pero no lo voy a aplicar solamente porque me aparecen estos elementos accesorios. Lo voy a aplicar solamente cuando esos elementos accesorios pueden ser separados del acto y no afecten su esencia. O sea, la nulidad es quirúrgica. Se extirpa lo que está viciado y se conserva lo que no está viciado del acto siempre y cuando no afecte esa esencia. ¿Qué sería esto? Bueno, supongamos que un profesor universitario le pide una beca a la facultad para poder estar en un posgrado. Entonces la facultad le dice que sí, que le va a dar la beca, emite un acto administrativo en el cual le da la beca, pero dentro de las condiciones que pone que el modo de presentar su tesis tiene que ser en formato Times New Roman 12 porque es la letra que usa la facultad. No hay ninguna norma en la facultad que diga que los trabajos que son presentados por los alumnos de posgrado tienen que estar presentadas en Times New Roman 12.
Eso es un elemento completamente accesorio que tendría ese acto. Y si yo lo saco de ese acto, no va a pasar nada. La persona va a seguir teniendo la beca. Solamente que no va a estar condicionado cuando presente sus trabajos de tener que ponerlos en la letra Times New Roman 12. ¿Me expliqué bien ahí? ¿Seguimos? Sí, sí, perfecto. Después tenemos lo que son los vicios en cada elemento del acto. Yo igual esto se lo voy a pasar a Anto para que se lo suba, así no nos detenemos tanto en esto por las dudas. Pero es básicamente casi lo mismo que dice el artículo 14. El vicio en la voluntad, los que excluyen la voluntad de la gente, o sea, si yo supiera que esto era así, o si no me violentaban, no me agredían, si no hubiese dolo, yo no hubiese dictado el acto de esta manera. La causa son los antecedentes de hecho y de derecho que motivan a ese acto. Cuando son inexistentes, falsos o no están relacionados con la decisión, implican un vicio. El objeto, cuando el contenido de la decisión es prohibido por el ordenamiento jurídico y es imposible cumplir con él o es contradictorio. La motivación, cuando hay ausencia o insuficiencia de razones por las cuales la administración adopta determinada decisión. La competencia, que es uno de los elementos más sensibles y más importantes del acto administrativo, porque si yo, organismo público, emito un acto administrativo y no tengo competencia respecto al territorio, de la materia, del grado, del tiempo, ese acto no va a ser válido, va a ser nulo de nulidad absoluta, excepto lo que tiene que ver con las excepciones del grado que les comentaba en caso de delegación. El procedimiento, una omisión que afecta la garantía sustancial o altera la formación de la voluntad administrativa. La forma, si la forma es esencial, nulidad. Si no lo es, vicio subsanable. ¿A qué me refiero con esto? Forma esencial sería, no sé, que tenga la firma del funcionario. Forma no esencial, lo que les comentaba de la fecha de nacimiento del señor que pidió la licencia de conducir. Y la finalidad es que la potestad es usada para un fin distinto al previsto por el ordenamiento. Esto igual en el manual de García Pugliese está mucho más profundizado, yo les recomiendo que lo lean ahí. Ahora bien, ¿qué pasa una vez que yo me doy cuenta que el acto administrativo tiene vicios? ¿Qué hago con todo eso? ¿Qué hago? ¿Qué efectos me va a producir a mí? Bien, en primer término tenemos que saber que la nulidad o la anulabilidad no opera en forma automática. ¿Por qué? Porque por el artículo 12 de la ley, los actos administrativos gozan de una presunción de legitimidad. Nosotros siempre pensamos como primera idea que el acto administrativo es legítimo, no que va a tener un vicio. El primer pensamiento es el acto es correcto porque lo emitió un órgano del Estado. Y si yo después encuentro los vicios, ok, ahí ponemos en duda este principio. Ahora bien, ¿qué hago yo o qué pasa cuando nos damos cuenta de la existencia de ese vicio? Ese acto va a seguir produciendo efectos al particular, a menos que la administración declare su nulidad o lo haga el Poder Judicial. No, se tiene que tomar una acción respecto de eso. No es que me di cuenta que me falta la competencia, bueno, listo, esto para mí no tiene ningún efecto, no lo cumplo. No, lo tiene que declarar nulo. O la administración de oficio o el Poder Judicial. Mientras que no hagamos esa acción, ese acto va a seguir produciendo efectos jurídicos. Ahora bien, ¿cuáles son las distintas acciones que se pueden tomar frente a todo esto que les acabo de comentar? A partir de acá vamos con lo que es el artículo 17. Para poder saber cuál de estos artículos que les voy a mencionar a partir de acá van a aplicar, lo primero que van a hacer es identificar de qué tipo de acto se trata. Si es un acto regular o es un acto irregular. Si es un acto irregular, ¿qué va a tener? Va a tener un vicio en uno de los elementos del acto administrativo y ese vicio va a ser tan grave que afecta la validez del acto administrativo. Si es un acto regular y va a tener un error, va a tener un vicio, una irregularidad, una omisión o una afectación a uno de los elementos del acto administrativo, pero no va a ser tan grave como para afectar su validez. En el caso de lo que son los actos irregulares, donde tenemos vicios que implican la nulidad absoluta del acto,
vamos a aplicar el artículo 17. ¿Qué dice acá? Estas son las acciones que uno tiene que empezar a tomar cuando se da cuenta que el acto administrativo tiene algún tipo de vicio. Si ese vicio es irregular, vamos a decir que aplicamos el artículo 17, el cual dice: el acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular. Acá está la de por qué le decimos acto regular o irregular. En el artículo 18 va a pasar lo mismo. Y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aún en sede administrativa. No obstante, si el acto hubiera generado prestaciones que estuvieran en vías de cumplimiento, solo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad. Bueno, ¿qué es todo esto? Empecemos por partes. El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular. Hasta ahí era lo que veníamos viendo. Y acá establece una obligación. Aparece el debe. La palabra debe no es optativo. Si vos identificaste un vicio de nulidad absoluta que te transforma tu acto en irregular como administración pública, lo vas a tener que revocar o lo vas a tener que sustituir por otro. ¿Por qué? Porque es ilegítimo. Y esto que ponen aún en sede administrativa es porque respecto de los actos irregulares, la sede administrativa tiene habilitada a ella misma producir su nulidad. No es necesario que vaya sí o sí al Poder Judicial. Pero acá arranca la excepción. O sea, hasta acá yo puedo declarar la nulidad, revocar el acto, sustituirlo por otro, yo como administración pública lo puedo hacer. Pero si ese acto generó prestaciones que estuvieran en vías de cumplimiento, o sea, ese acto ya empezó a generar efectos, empezó a tener vida en el plano de los hechos, solamente se va a poder impedir su subsistencia. O sea, lo que pasó hasta el momento en el cual se dieron cuenta que ese vicio, que ese acto tenía una nulidad absoluta, no se va a dejar sin efecto. A partir de acá sí. Pero en este caso, la administración pública no puede declarar la nulidad, no lo puede revocar. Va a tener que acudir al juez. Va a tener que obtener una declaración judicial de nulidad. ¿Cómo obtengo yo como administración pública esa declaración judicial de nulidad? Mediante la acción de lesividad, que es una demanda judicial que presenta la administración, que va a ser la actora en ese proceso, y le va a pedir al juez que declare su nulidad. ¿Cuándo procede esta acción? Cuando el acto se encuentra firme y consentido, o sea, vencieron los plazos para que el particular pueda impugnar la decisión administrativa, o que el interesado aceptó la resolución que emitió la administración. Y después que haya derechos subjetivos que se estén cumpliendo concretamente, o sea, que ese acto comenzó a producir efectos, comenzó a materializarse en el plano de los hechos. Después tenemos lo que es... Perdón, profesora. La acción de lesividad está en la ley de procedimiento. La acción de lesividad, ya te digo, un segundito. No, ¿sabés que no? No está. Está en los manuales. Ok. Manuales. Yo les recomiendo que lean el de García Puyens, después si quieren les mando por mail el título específico del que yo hice toda esta clase. Pero no hay en la ley de procedimiento no está esto. Después tenemos lo que es la revocación del acto regular. O sea, pasamos a los que tienen un vicio que no es tan importante como para dejar sin efecto el acto y dotarlo de nulidad absoluta. ¿Qué dice el artículo 18? Que este es un poquito más largo. Dice: el acto administrativo regular del que hubieran nacido derechos subjetivos a favor de los administrados no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado. O sea, en el caso de actos regulares, la administración pública no va a poder de oficio, una vez que identifica el acto, revocarlo, modificarlo o sustituirlo. A partir de que este es notificado. Si no fue notificado el particular, sí. Pero ahora viene con la excepción. Dice: sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si. Y empezamos. 1. El interesado conocía del vicio. Ejemplo: yo fui una empresa que me presento a la administración pública para obtener
una habilitación para prestar servicio de transporte. Y yo presenté documentación falsa para poder obtener ese beneficio. Y la administración me dio ese beneficio, pero basado en documentación que era falsa. En este caso, sí va a poder ser revocado el acto. ¿Por qué? Porque el interesado conocía del vicio. El particular sería el interesado. El interesado es la persona respecto de la cual se emite el acto administrativo. Después dice, si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar un perjuicio a terceros. Esto es obvio. Si vos me vas a cambiar un acto administrativo que hoy en día por ahí me está perjudicando o no es tan bueno y me lo mejorás por una situación mejor, no hay ningún tipo de perjuicio al particular. Entonces la administración puede realizar esa modificación, revocación o sustitución, porque no está afectando los derechos del particular. Después, si el derecho se hubiera otorgado expresa y válidamente a título precario. ¿Qué es el título precario? Básicamente, a veces la administración lo que hace es emitir un acto administrativo donde te da algún tipo de decisión que te beneficia, pero se reserva como el derecho de cambiar las condiciones cuando ella quiera. Por ejemplo, que te dé permiso para usar un dominio público otorgado a título precario, no hay expectativa de permanencia. O sea, vos aceptás esas circunstancias sabiendo que si la administración quiere, revierte esa situación. Pero vos como particular aceptaste eso. Entonces, si yo te lo modifico, te lo revoco o te lo sustituyo como administración pública, yo no te estoy afectando porque lo hicimos bajo esas pautas. Después dice que también va a poder ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Pero con la condición de que la administración, cuando revoca, modifica o sustituye, teniendo como fundamento una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, tiene que indemnizar al particular por los perjuicios que le hubiera causado esa cuestión. Bien. Ahora vamos a ver los mecanismos a través de los cuales vamos a poder sanear los actos regulares, que era lo que me estaba preguntando Milagros cuando vimos el artículo 15. Perdón, profe, antes de que siga, una pregunta. Acto irregular está definido en el artículo 17. 17. ¿Y el regular? En el 18. ¿Está definido? No está definido, pero se aplica para esos. Ok. Son estos ejemplos, digamos. Sí. Okay, gracias. El saneamiento. Solo procede para actos anulables, o sea, regulares, nunca para los que son nulos de nulidad absoluta. El saneamiento no procede para actos irregulares. Un acto nulo no se revoca o se anula judicialmente, no se sanea. O sea, el acto nulo se deja sin efectos, tanto en sede administrativa o en sede judicial, pero no podemos modificarlo. En caso de lo que son los actos regulares, sí, porque como vimos, tienen defectos que son muy leves, que si nosotros los modificamos, hacemos que el acto deje de tener vicios y no es un error tan grotesco como para que ese acto no pueda seguir existiendo si nosotros introducimos esa modificación. ¿Cómo podemos introducir ese saneamiento? Mediante dos procesos, el de ratificación o el de confirmación. La ratificación está en el artículo 19, inciso A, que dice que la va a realizar el órgano superior cuando el acto fue dictado por un órgano inferior con incompetencia en razón del grado. Y el requisito para que esto proceda es que la delegación o la sustitución deban estar expresamente permitidas en la norma. Si no lo estaban, la ratificación es imposible o debe revocarse. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo siguiente. La ratificación se va a producir cuando, por ejemplo, nosotros en la procuración tenemos el jefe, que es el procurador general, y después vienen los distintos directores generales, que tienen distinto grado que el procurador. Esperen que se me está terminando la batería de la computadora. Siempre tan oportuno. Esperen que conecte, chicos. Perdón, pero se me va a apagar si no, y nos vamos a quedar sin la clase. A ver.
seguimos. Bien, entonces está el procurador general y debajo del procurador general están los directores generales. Eso se refiere al grado, a los distintos niveles de jerarquía. Entonces, ¿quién va a realizar la ratificación? El superior, el procurador general. ¿Cuándo? Cuando el acto fue dictado por uno inferior, por el director general, que tenía incompetencia para eso en función del grado. Un ejemplo sería, el procurador general tiene que dictar una resolución cuando se trata de, por ejemplo, herencias vacantes, que son inmuebles que no tienen herederos y que pues, son vendidos por medio de subasta pública y que lo que se obtiene de esa subasta va para el Ministerio de Salud, si no me equivoco, o de Educación. Entonces, por ejemplo, si se trata de inmuebles que tienen un determinado monto, supongamos que el procurador tiene que emitir él la resolución porque a partir de ese monto tan alto lo tiene que determinar él en función del grado, porque es la autoridad. Supongamos que sea, no sé, $120.000. El director general puede emitir el mismo tipo de resolución, pero con inmuebles que alcanzan hasta los 120.000. De 120.000 para arriba lo tiene que emitir el procurador general. Pero si en la norma del organismo el procurador tiene la facultad de delegar o de sustituir estas cuestiones al director general, la ratificación es posible. Si esa delegación o sustitución no está permitida, no podemos ratificar. O sea, el procurador no va a poder decir, ok, lo que dijo el director general, yo le doy el ok, prosigamos con la validez del acto, sino que si no está expresa en la norma esa posibilidad de que el procurador delegue en el director general estas cuestiones, no se va a poder ratificar el acto. Después tenemos lo que es la confirmación. Que la sí. Lo que dice en la norma, en la ley de procedimientos. No, también dentro de los organismos no es nada más la ley de procedimiento. El derecho administrativo tiene muchas leyes, decretos, reglamentarios de las leyes, que determinan estas cuestiones. Hay resoluciones, hay disposiciones, es como un mundo de normas. Son válidas todas esas para de delegación. Normas. Hay que ver, en base a las autorizaciones de estas normas, referido al organismo en particular, si está esa posibilidad de delegar o de sustituir. Hay que ir a una norma en concreto para verlo. Ok, gracias. No, de nada. Después tenemos la confirmación, que está en el inciso B, que dice que la realiza el mismo órgano que dictó el acto para subsanar cualquier otro vicio menor que no sea incompetencia de grado. Va a tener un efecto retroactivo. Los efectos del saneamiento se retrotraen a la fecha de emisión del acto. Un ejemplo es que el organismo dicta un acto con motivación suficiente. Motivación insuficiente, perdón. El mismo órgano completa y corrige esa motivación y sanea el acto. O sea, el mismo órgano que lo dictó, supongamos que el procurador general dictó él una resolución, él mismo se da cuenta del error, siempre que sea un vicio menor, que no sea incompetencia de grado, él mismo lo subsana y como que confirma el acto, lo sanea con efecto retroactivo, o sea, se aplica retroactivamente al momento en el que se emitió. No sé si quedó tan claro. A ver. A ver. La diferencia de la confirmación se corrige el mismo acto con efectos retroactivos. En la conversión nace un acto nuevo. No, esto no. Bueno, esto se los voy a mandar por mail porque siento que no se los expliqué muy bien. Así que esto lo vamos a ver. Y se lo voy a mandar por mail bien, lo de la confirmación. Después tenemos otro método que es la conversión, que procede cuando el acto ya no puede sanearse, porque es irregular, o sea, tiene una nulidad absoluta, pero sus elementos válidos alcanzan para integrar un nuevo acto distinto que sí sería válido. O sea, extraigo la parte del acto que es irregular, que implicaría la nulidad absoluta del acto, pero todos los elementos me sirven para convertir ese acto en otro nuevo. No se da en todos los casos, se da únicamente cuando se presentan estas tres condiciones. Que existan elementos válidos suficientes para integrar otro acto válido,
el administrado consienta esa reconducción. Si el administrado no lo consiente, no procede, porque si no podríamos arreglar todos los actos que tienen nulidad absoluta bajo este concepto. Tenemos que tener el consentimiento del administrado, de la persona a la cual la administración dirigió el acto administrativo, y que la reconducción sea jurídicamente posible. Bien. Después, por último, tenemos lo que es la caducidad. La administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliere con las condiciones fijadas en el mismo, pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto. Como en el derecho civil tenemos lo que son la caducidad de las causas judiciales, acá tenemos lo que es la caducidad de los actos administrativos. Pero esto no tiene que ver con el mero paso del tiempo. Tiene que ver con eso, pero se agrega otra cosa más, que en realidad tiene que ver con que el interesado, el particular, no cumplió con las condiciones fijadas en el acto administrativo. Por ejemplo, la administración le otorga una habilitación para operar a una guardería, con la condición de que dentro de los 60 días presente los certificados de aptitud profesional de las personas que van a estar en la guardería. Se vence el plazo de los 60 días sin cumplir esa condición, la administración tiene, en primer término, constituir en mora al administrado, decirle, che, mirá, se venció el plazo de 60 días de esta condición que yo te puse para poder otorgarte este permiso, y vos no me contestaste, no me cumpliste. Si aún yo lo notifico y no me cumple, ahí sí yo puedo declarar la caducidad de esa habilitación. Dejo el acto sin efecto. ¿Por culpa de quién? Por culpa del administrado que no cumple con las condiciones que yo como administración pública le fijé en el acto administrativo para resolver como resolví. Y acá sería como un mapita de todo lo que vimos.